Hola, mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez Uriza y hago parte del equipo de la Biblioteca Compensar. Y en conmemoración del Día del Locutor que se celebra cada 24 de marzo, conoceremos a Jaime Olaya, Álvaro Riveros, Fernando Gutiérrez Reaño y Libardo González, también conocido como el Ciego de Oro, donde se dará a conocer sus experiencias como comentaristas. Voces gruesas y potentes que han hecho de Colombia una tierra de locutores. Fernando Gutiérrez Reaño, el primer locutor de la HJN, relató cómo fue su ingreso al mundo radial. Fue seminarista, estuvo trabajando como profesor de latín y el castellano en San Bartolomé, y de un momento a otro se quedó sin trabajo. Por lo tanto, comenzó a trabajar en los molinos del Caribe. Estando allí se encontró con Rafael Azcuénaga Calle, quien a su vez le dijo que tenía voz para hacer locución en radio, y le indicó que practicara hablando con C y Z, a ver qué resultaba. Aunque Fernando nunca había hablado de esa forma, se tomó su tiempo para ejercitar su voz hasta lograrlo. Tenía sus estudios en el Capitolio Nacional. Daniel Samper Ortega era el director de la primera emisora del estado llamada Radio Nacional HJN. A comienzos de 1932 se presentó y después de varias pruebas le dieron la oportunidad y entró a trabajar haciendo locución. Jaime Olaya. En Cali obtuvo la licencia. En el año 1959 presentó exámenes para el Ministerio de Comunicaciones, ya que en esa época exigían la licencia y era difícil ingresar como locutor, porque tenían que tener un amplio conocimiento en geografía y literatura universal e idiomas, poseer capacidad de interpretación, improvisación, memorización y saber controlar la voz, la respiración y el ritmo al hablar. A través de este talento, todo locutor debe utilizar el medio de comunicación para enseñar e informar a la gente nuevas cosas que estuvieran sucediendo tanto en el país como en el mundo. Jaime Olaya fue ingresado de la Escuela de Teatro de Bogotá. Estudió en el Teatro Escuela de Cali. Recuerda que el presidente Rojas Pinilla trajo a Bogotá el primer director de teatro y coreógrafo japonés del mundo, llamado Sekizano, para capacitar a los actores. Para ese tiempo sus clases eran geniales, basadas en el método de Stanislavski, o sea, vivenciales. Estuvo en la escuela de teatro experimental que quedaba en los sótanos de la Jiménez. Fausto Cabrera fue su profesor. En esa época se hacía mucho radioteatro y tuvo una que se llamaba Radio Pacífico con el nombre de Bambalinas, el espacio del Teatro del Sabatino, donde presentaban grandes obras, por ejemplo, La Casa de las Muñecas de Ibsen. Le gustaba escribir y adaptar. Como aún no existía el CD, grababan en directo las novelas en un acetato negro. Si algún actor se equivocaba, tenía que pagarlo y pagarles a los actores. Pero para evitar que sucediera, era obligatorio una lectura de un largo libreto. Después se hacía una interpretación para finalmente grabar. Tenía la capacidad de memorizar bastante. De hecho, le sirvió para la locución deportiva, donde debía aprenderse los nombres de 22 jugadores, aunque fuera de equipos de otros países como Rusia, que contaba con nombres no tan comunes y por lo tanto practicaba en casa para pronunciarlos casi perfecto en la narración deportiva. Libardo González, conocido como el Ciego de Oro, fue una de las voces legendarias de la época dorada de la radio colombiana. Nació en Concordia, Antioquia en 1929, cuando el mundo sufría la primera gran recesión económica. Desde temprano, cuando todavía era un niño, empezó su labor radial, principalmente orientada a la divulgación del tango, la música colombiana de cuerda y la música clásica. Su audiencia le tenía especial aprecio porque daba a conocer detalles de la historia de estos géneros musicales tradicionales en aquel momento, así como la de la producción discográfica relacionada.
La invidencia no era un impedimento para que enriqueciera sus parlamentos, pues tenía una memoria prodigiosa. De acuerdo con Señal Memoria, era habitual que los oyentes se enteraran, entre canción y canción, de datos de cada producción, información sobre una u otra versión y aspectos poco convencionales de la biografía de compositores e intérpretes. De esta manera, González Escobar llegó a miles de hogares colombianos con programas como Recordando el Ayer, Argentina Canta, Mañanitas Colombianas o Cantar Campesino. Pero también promovió importantes campañas de servicio social para ayuda a comunidades de bajos recursos. Pasó por importantes emisoras de radio colombianas como Sonorama y Radio Super, donde dejaba a sus oyentes interesantes sesiones sobre la música vieja, con música proveniente de su gigantesca fonoteca personal. Álvaro Riveros actuó en la emisora de la Nueva Granada con dos conjuntos, Los Quindianos y Los Labriegos. Los Quindianos fue un conjunto original que formó con estudiantes universitarios que colaboraron durante algún tiempo en los programas de Jorge Reyes Corzo, Don Ruby, en la Radio Santa Fe. Don Ruby fue una de las personas que más impulsó la música colombiana en vivo, presentando grupos para darlos a conocer en esa época en la Radio Santa Fe. Algunos locutores hacían una labor de divulgación que les exigía a sí mismos tener una disciplina. En algunos casos, como Álvaro Riveros, han tenido una gran afición por la música, siendo ellos mismos los intérpretes y los compositores. En otros casos, como Jaime Olaya, surgieron del teatro, o como el Ciego de Oro, que eran grandes lectores y también coleccionistas de fonogramas. Para finalizar, los queremos invitar a inscribirse a nuestros programas virtuales en la tienda Compensar. De la misma forma, visitar y hacer uso de los programas y servicios de las sedes CUR y Calle 94.